Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente con lo que viene siendo la continuación de nuestra nueva materia, que viene complementando a todo lo que viene siendo Derecho Civil, que ya hemos dicho es tan complejo, es tan vasto, que suele dividirse en varias partes, varios temas como las matemáticas. Si ustedes recordarán, en bachillerato nos ponían mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, y en unas partes nos ponían inclusive pues el nombre más que las mate, que álgebra, que trigonometría, cálculo diferencial, que probabilidad y estadística, etcétera, etcétera. Siendo tan vastas las matemáticas, pues el derecho civil, dentro de lo que viene siendo tu profesión futura, tiene esa misma cualidad. Son muchos los temas, son muchos los conceptos, que es la materia que se ve obligada o se ve forzada a tener que dividirse, tener que fraccionarse en lo que viene siendo el derecho civil en varias ramas. De esta manera, poco a poco hemos ido abarcando algunas de estos varios temas, varios aspectos que contempla el derecho civil. Por ejemplo, todo lo que son sujetos del derecho, persona física, persona moral, sus atributos. También hemos visto todo relacionado con algunos aspectos del derecho familiar, como son la patria potestad, como viene siendo el parentesco por afinidad, político, el consanguíneo, línea recta, ascendente, descendente, etcétera, etcétera, incluyendo el transversal o colateral. Vemos también algunas partes de lo que son los contratos en cuanto a sus elementos de existencia, de validez, lo que se establece con motivo de que si algún contrato le falta alguno de estos elementos, que puede provocar su inexistencia, su unidad absoluta, su unidad relativa. Hemos hablado también mucho de las obligaciones, como parte fundamental de lo que es el derecho, el cumplimiento de las mismas, como contraparte a lo que vienen siendo los derechos. Así como hay derechos, pues también hay obligaciones y en consecuencia las partes deben de tener esa bilateralidad. Por lo tanto, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el acreedor, el deudor, los derechos y lo que vienen siendo las obligaciones. Y de esta manera hemos ido ampliando el vasto campo o amplio campo de lo que viene siendo el derecho civil. Y hoy en este cuatrimestre se nos juntan dos derechos. El derecho que venimos manejando de las 8 a las 9 y media, que por lo general dado el poco tiempo, pues tenemos nada más una clase y inmediatamente tenemos Zoom. Y ahora vamos a ver otra parte de los derechos, que aquí sí van a ser dos sesiones. Ya la primera ya la visualizamos. Ya hablamos de la gran cantidad de derechos reales, que por excelencia, o el rey de los derechos reales, o la reina de los derechos reales, viene siendo la propiedad. Pero no solamente existe la propiedad, existe también lo que viene siendo la copropiedad, la posesión, el uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre. Por lo que viene siendo el tiempo compartido, lo que es el condominio, etcétera, etcétera. Todo ello encadenado a lo que viene siendo los famosos derechos reales, es decir, los poderes o las facultades que tienen los propietarios, es decir, los dueños de estos derechos, de estos bienes, para poder determinar libremente lo que ellos quieran sobre los mismos. Y nadie puede impedírselos o nadie puede oponerse a ello, puesto que ellos son los legítimos titulares, los legítimos propietarios. Base a los derechos reales, pues las personas, por tanto, pueden disponer libremente de sus bienes, comprar, vender, regalar, donar, transmitir, permutar, intercambiar, lo que usted quiera, prestar, arrendar. ¿Por qué? Porque es su derecho, es su facultad, es el derecho que tenemos sobre los objetos o las cosas que son de nuestra propiedad más que de nuestra posesión. Y ya bueno, en nuestra posesión ya hablaremos la diferencia entre propiedad y posesión. Y como lo dijimos en clase anterior, hay personas que tienen la propiedad pero no tienen la posesión, y al revés. Hay personas que tienen la posesión pero que tienen la propiedad. Parece un juego de palabras, pero en estricto derecho no es un juego de palabras. Son hechos o fenómenos jurídicos que se presentan en donde se dan una gran cantidad de juicios y asuntos que solamente usted va a llevar, bien sea por parte del actor o bien sea por parte de quien viene siendo el demandado. De esta manera, en nuestra primera clase, a grosso modo y a grandes rasgos, empezamos a visualizar el amplio campo o el concepto amplio de lo que viene siendo los derechos reales y todos los conceptos que habremos que llevar y algunas particularidades. Porque la idea es que usted entienda el concepto general, es decir, qué es herencia, qué es bienes, qué son derechos, etcétera. Y luego ya los casos particulares, pues ya en el Código Civil se van viendo para que usted en los casos prácticos o los asuntos que lleve vaya viendo cuáles son los derechos que fundamentan bien sea su defensa o bien sea su pretensión, sea como demandado o sea como lo que viene siendo el actor. La parte de derechos reales la vamos a trasladar a lo que viene siendo nuestro curso de derecho civil, en lo que es de 8 a 9 y media, que se complementan, se apoyan.
Y esta parte nueva del derecho, vamos a empezar con lo que son las sucesiones. Como usted bien lo sabe, es un problema también muy especial dentro de lo que es la abogacía. Cuando la persona fallece, pues tal vez clínicamente, médicamente, pues ya se solucionó el problema, dicho con respeto, porque nuestro ser querido ya no va a sufrir. Nuestro ser querido, pues después de todo, sea lo que sea, pues ya va a descansar, es el consuelo que nos queda, es lo que nos queda ya como última situación. Pero muchas veces no es así. Fallece la persona y en lugar de que se solucionen los problemas, al contrario, parece que se recrudecen, parece que se complican más, máxime cuando la persona que ha fallecido no dejó un testamento, no dejó la disposición como él como titular de la cuenta bancaria, como titular o dueño del coche, de la camioneta, de la casa o de las casas o de la finca o de las propiedades, y teniendo 3, 4, 5 hijos, y lo peor, que de repente aparezca lo que se conocía como la concubina, que aparezca con los hijos, como antes se le llamaba, ilegítimos, pero que la ley le reconoce. Entonces, imagínate, el problema se complica. Porque la persona pues ya falleció, difícilmente la podemos consultar, la podemos ver, para que nos diga cómo va a quedar la repartición de sus bienes. Y sea porque realmente se tenga algún derecho, o sea por el simple interés de hacerme de cosas, entonces ahí los herederos o los presuntos herederos o posibles herederos no se ponen de acuerdo. Porque obviamente unos van a querer más que los otros, unos van a estar de acuerdo a que a los otros se les dé algo cuando según ellos pues les pertenece. Entonces viene una serie de problemas, de complicaciones, justamente por esa situación, de no haber dispuesto con anterioridad, con tiempo, con antelación, cuando estaba en los 5 sentidos, cuando estaba bien de salud, cómo va a quedar la disposición de los bienes. Algunas personas lo hacen por ignorancia, porque saben que a lo mejor al rato cambian de parecer. Hoy estamos bien con uno de nuestros hijos, sentimos que él es el que le vamos a dejar todo, pero vienen algunos problemillas después y en consecuencia pensamos, decimos, no, mejor no. No hay garantía de que él mantenga por su vicio, por sus problemas que tiene, o siente todo lo que a mí me costó trabajo, él lo termine en un rato. Y en fin, o bien, ahí está mi hija, pero ella está casada, tiene su esposo, pues que su esposo le dé casa, le dé todo esto, como le voy a dar a un tipo algo que pues yo me lo gané y para que él nada más venga para acá. En fin, hay muchas cosas por las cuales se dan una gran serie de problemas, una gran serie de situaciones que no se solucionan con el fallecimiento de la persona, antes bien se complican, se dificultan y antes bien traen una serie de juicios, de procesos que había que tomar y procesos que no se resuelven en un día, obviamente en una semana ni en un año. Eso es que porque no se ponen de acuerdo los presuntos herederos, se va, llega a complicar el asunto y tardan los años en poderse solucionar. En fin, todos son problemas que son clásicos en la ciudad, lamentablemente son clásicos, son típicos en las familias, y que en este curso vamos a ver justamente este tema que da lugar al famoso derecho sucesorio, como una parte de lo que viene siendo el derecho civil. Así como el derecho en general se divide en público, privado, social, y a su vez cada uno tiene varias ramas, ejemplo, el derecho civil forma parte del derecho privado, pero en el derecho civil, como hemos visto, se forman varios derechos. El derecho patrimonial, el que vamos a ver ahora, el derecho sucesorio, el derecho familiar, que para ya algunos autores ya no pertenece al derecho civil, sino que es una rama independiente del derecho civil, que incluso, como lo hemos platicado en clase, ya hay algunas entidades federativas que tienen juzgados civiles y juzgados familiares, para que en estos últimos se ventilen únicamente los casos o problemas dentro de la familia. Y las relaciones o vínculos que tenemos con particulares con motivo de la falta de pago, del incumplimiento de un contrato, entonces ahí tenemos los famosos juzgados civiles. De esta manera, una segunda gran parte de lo que comprende este curso, reitero, la parte de derechos reales la vamos a complementar con la primera clase de derecho civil, y de esa manera enriquecemos las dos clases y nos va a permitir poder terminar esto que está muy amplio este curso. Y entonces la segunda parte de esta nueva rama del derecho va a ser lo que son las sucesiones, ¿sí? Y vamos a ver lo que viene siendo este tema, que hay dos tipos de sucesiones: la sucesión intestamentaria y la sucesión testamentaria.
La acción testamentaria aparentemente no hay mucho problema, que es cuando el difunto, la persona fallecida, ha dejado manifiesto por expreso ante notario su última voluntad. Ya dispuesto en vida y estando consciente ante una persona de fe pública cuál fue su última voluntad después de fallecido, cómo iban a quedar distribuido su patrimonio o los bienes que en vida declara. Y con ello, de alguna manera, evitar los conflictos, los problemas entre las familias, las divisiones entre las familias. Y la otra sucesión es la intestamentaria, también llamada sucesión legítima, sucesión intestada o ab intestato. Repito una vez más. Tenemos dos tipos de sucesiones. La sucesión testamentaria, que es cuando la persona ya difunta, ya fallecida, con anticipación y con el afán de evitar divisiones o problemas dentro del seno familiar, deja, antes de morir, su testamento. Y con ello deja su voluntad de cómo disponer de su patrimonio ahora que él ya no se encuentra entre los familiares. Esa es la famosa sucesión testamentaria. Pero a veces la muerte repentina, a veces cuando menos se piensa, la muerte nos llega y pues nos sorprende. Y entonces con motivo de esto, la persona que estaba bien de salud, que nunca se pensó que iba a fallecer, de repente un accidente, algo desagradable, provocan su partida. Y entonces no es tanto que no haya sido previsor, no es tanto que haya sido negligente, sino simplemente, pues la vida es así. Y entonces no tuvo tiempo, porque aún había mucho tiempo de por vida en apariencia, que esto llegara a suceder. Entonces muere sin testamento. Entonces es aquí donde vienen los grandes, los fuertes problemas. Entonces la sucesión intestamentaria, cabe decir desde ahorita, que también se le conoce como sucesión legítima, como sucesión intestada o también como sucesión ab intestato. Ahí tenemos los tres tipos de sucesiones: legítima, intestamentaria, legítima, intestada o ab intestato. Y la otra que es la sucesión testamentaria, que es cuando sí hay un testamento. Ahora, respecto a la sucesión testamentaria, hay dos formas de hacer el testamento, porque muchas veces también los testamentos se dan de improviso. Imagínate lo que pasa cuando las personas son convocadas a la guerra y a formar parte del ejército y van a la batalla. Es obvio que al ir a la guerra, a un conflicto bélico, hay el riesgo de que la persona, por muy buena que esté de salud, por muy joven que esté, pues hay el riesgo, hay la posibilidad de que la persona pueda fallecer con motivo de las guerras, de los combates. Y entonces queda herida y en consecuencia en ese momento puede hacer un testamento. Puede ser que la persona salga de viaje y allá en el país extranjero le viene una enfermedad o le viene un ataque, o le viene un derrame cerebral o antes de esto, la persona aún consciente y sabiendo que no va a llegar a México o sabiendo pronosticado por los médicos, diagnosticado que no le queda mucho de por vida, de hacer entonces su testamento, pero lo hace en otro país. Entonces todos esos casos y muchos más, la ley o la ley los contempla para que de antemano se vaya delineando y definiendo cuántos tipos de testamentos existen. Por ejemplo, tenemos dos tipos de testamentos: los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. Verlos visualizando, verlos mentalizando, verlos teniendo en tu mente, porque aún todavía hay mucho camino por recorrer, todavía hay muchos conceptos, muchas definiciones, muchos términos que tenemos que aprender y que tenemos que tener bien grabados en nuestra memoria, para que cuando tengas una plática con un notario, con un juez, con un ministerio público, con otro abogado, sepas emplear los términos correctos y sin tener que explicar, sepas a qué te refieres, como también sin pedir que te expliquen, sepas a qué se refieren cuando hablan de ti sobre algún concepto. Ser profesionista significa manejar otro lenguaje, manejar, si tú quieres, otros tecnicismos, otras palabras, que ya no vamos a requerir que nos las expliquen. Cuando vamos con un doctor, que no somos doctores, y nos dices que tiene esto, oiga, ¿y qué es esto? Oiga, ¿y por qué se dio esto? ¿Por qué? Porque somos ignorantes en la cuestión de la medicina, no conocemos bien y el doctor está para explicar. Pero siendo tú un futuro profesionista del derecho, entonces tienes que conocer, y más bien tú asumes el papel del doctor para poderle explicar a tu cliente más que a tu paciente qué significa cada una de estas conceptos.
fui con otro abogado y él me dijo sobre esto, no es esto, es esto. Es que él me habló sobre esta situación, no, esto se refiere a esto, más bien lo que hay que hacer es llevar a cabo todo esto. Entonces, dos sucesiones, la testamentaria y la intestamentaria. A la intestamentaria se le llama legítima, intestada o ab intestato. Y a la testamentaria, nada más tiene este nombre que es cuando se da el testamento. Hay dos formas de testamentos, los testamentos ordinarios y los testamentos especiales. ¿Sale? Vamos poco a poco. Dentro de los testamentos ordinarios tenemos tres testamentos. El testamento público abierto, el testamento público cerrado y el testamento hológrafo. ¿eh? Entonces no nada más te quedes con que hay dos testamentos, el famoso ordinario y el especial, sino que a su vez dentro de estos testamentos tenemos otros testamentos. Dentro de los testamentos ordinarios tenemos el testamento público abierto, el testamento público cerrado y el testamento hológrafo. ¿Sí? Bueno, les comentaba. En el testamento ordinario pues tenemos tres testamentos, el público abierto, el público cerrado y el hológrafo. Pero dentro del testamento especial tenemos cuatro. El testamento privado, el testamento militar, el testamento marítimo y el testamento hecho en el extranjero. Suma total tenemos dos testamentos, el testamento ordinario y el testamento especial. Pero el testamento ordinario y especial tenemos en total o en suma total 7 testamentos. 3 del testamento ordinario y 4 del testamento especial o testamento especial, que son el privado, el militar, el marítimo y el hecho en el extranjero. Es decir, tienes varias formas de que según la circunstancia o el caso de tu cliente en donde se encuentre, puedes manejar esta gran diferencia de testamentos. Por las circunstancias en que se presentan o las condiciones en que se dan, muchas veces es imposible acudir ante un notario público. No hay tiempo, la persona se está grabando, en lo que vamos con al notario se nos muere, son horas inhábiles, difícilmente ahorita un notario nos puede atender y no le vamos a arriesgar a ver si nos atiende o no nos atiende. O de plano estamos muy lejos de donde puede encontrarse el primer notario y la distancia nos va a alcanzar. Además, no tenemos el medio para poderlo hacer. Si vamos en el transporte público, pues difícilmente va a llegar nuestro enfermo. De esta manera usted conocerá los diferentes tipos de testamento que según las necesidades, las circunstancias o el caso particular, sabrá entonces cómo darle solución en caso de que sea imposible poder acudir ante un notario o en caso de que alguna circunstancia especial se impida hacerlo de forma, vamos a llamarle normal o de forma ordinaria o de forma general. Testamentos especiales son 4, el privado, el militar, el marítimo y el hecho en el extranjero. De esta manera, cuando la persona hace su testamento ante notario y todo lo que vamos a ver, pues no hay ningún problema. Ahí está su voluntad, después de todo, él es el dueño, el titular de los bienes, es el propietario de estos bienes en vida, y ahora que ha fallecido, ha sido, por tanto, antes de fallecer, mejor dicho, antes de fallecer, determinar a quién le corresponde cada uno de sus bienes. A quién le deja el coche, a quién le deja la camioneta, a quién le deja las cuentas bancarias, a quién le deja el terreno, la finca, y de alguna manera evitar que la familia se vuelva una familia disfuncional, una familia con conflictos que están peleando entre estos. Porque querramos o no querramos, pues siempre los bienes llaman, siempre los bienes son objeto de tentaciones y se pierde todo el sentido familiar. Al hermano que yo amaba, ahora lo odio, porque él quiere más de lo que a mí supongo que a mí me corresponde, o bien porque yo soy el mayor, o bien porque yo soy el hombre y tú eres la mujer y tú tienes el esposo, y el que le corresponda, etcétera, etcétera. En fin, son muchos problemas, son muchas situaciones que se presentan, pero también vamos a estudiar que el hecho de que hagamos un testamento no quiere decir por tanto que sea válido. Tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertas reglas, cierta normatividad. En caso de que este testamento no se haga así, vamos a tener un testamento nulo o un testamento inoficioso. Es decir, testamentos sin ninguna validez, testamentos sin ningún efecto jurídico, sin ninguna consecuencia jurídica. Vamos a ver, por tanto, cuando en un momento determinado, por un error, por una falla, por una ignorancia, por negligencia, se entiende de la persona, pero no se puede entender del abogado, el profesionista que tú estás asesorando,
que en un determinado se determine que ese testamento es un testamento nulo, o bien se determine que es un testamento inoficioso. Vamos a ver, aquí vamos testamento nulo, que vamos testamento inoficioso, y cuándo procede cada uno de estos testamentos, y en qué caso se da, para que la ley de antemano lo prevenga, lo establezca, lo prevea y lo termine. Testamento nulo, testamento inoficioso. Seguimos con las sucesiones y nos metemos ahora a la sucesión legítima o intestamentaria. Porque como ya dijimos, en la testamentaria pues no hay mucho problema, porque al menos el difunto, la persona, el abuelo, el padre, quien haya sido, dejó plasmado cuál fue su última voluntad, cuál fue su último deseo, y obviamente los familiares que estamos en vida, pues nos guste o no nos guste, tenemos que respetar esa última voluntad de lo que en vida fue pues nuestro ser querido, nuestro familiar querido. La problema es la sucesión legítima o intestamentaria. Cuando, por X razones, no necesariamente por negligencia, por ignorancia, por descuido, ya lo comentamos, la persona, el titular de los derechos, se fue pero sin haber dejado testamento. Sin haber manifestado su última voluntad y haber dicho quién con quién se queda. Entonces ahí entramos a la sucesión legítima o intestamentaria. Vamos a ver el orden de los herederos. Legalmente, ¿quiénes tienen derecho a heredar? ¿Quiénes el derecho o la ley le reconoce para poder heredar de lo que vienen siendo los bienes del difunto? Entonces vamos a ver ese orden. ¿Quiénes son primero, quiénes son después y quiénes son hasta el último? Vamos a ver también cuál es la sucesión legítima de los descendientes. Es decir, aquellos que vinieron después del fallecido, del padre, sus hijos, sus nietos, etcétera. Pero también vamos a ver la sucesión legítima de los ascendientes, es decir, en este caso de los padres, de los abuelos, quienes también pueden aspirar a lo que viene siendo parte de lo que dejó el difunto. Sí, no solamente es hacia arriba ascendientes y no siempre necesariamente es hacia abajo descendientes, sino ver quiénes son los ascendientes que tienen ese derecho y quiénes son también los descendientes que pueden tener ese derecho. Vamos a ver la sucesión legítima del cónyuge superstite, es decir, del cónyuge que sobrevive. El cónyuge que aunque falleció su pareja, pues él aún se mantiene. Y que él, pues como dicen por ahí, estuvo al lado en toda la vida de la persona que falleció. Entonces vamos a ver cuáles son la sucesión legítima de este cónyuge. La sucesión legítima de la concubina, del amante, como lo quieras llamar, del segundo frente de la casa chica, que suele darse y suele darse en gran manera, ya es no con una, sino con dos o con tres. Y como decimos, lo peor, que está mal dicho lo peor, todavía está con hijos y entonces ahí sí el problema se complica, el problema se hace de lo más grave, porque no hay acuerdo y porque además con las familias pues hay ese desprecio en cuanto a que nos quedas a mi papá, nos robaste su cariño, robaste otra familia y olvídate, ¿sí? Son juicios que nunca se van a poder resolver o van a tardar mucho en resolver. Tuve la fortuna, la desgracia, como tú le quieras manejar, de que cuando yo empecé a litigar, tuve un compañero que tenía ese problema. Su papá falleció, les dejó una casa, pero a su vez él tenía otra familia. Creo que eran dos familias más. Entonces tenía tres familias. Entonces cuando fallece, pues deja obviamente sin testamento. Las familias no se ponían de acuerdo, cada familia obviamente pedía más y cada vez no estaban de acuerdo en la forma en cómo ellos trataban de arreglar. De hecho me decía que la solución era pues por parte del juez que vendieran todo, ¿sabes que vamos a vender todo? Lo poquito mucho que dejó lo vamos a vender. Y sobre eso que se obtenga se va a dividir en las tres familias y cada quien se hace bolas con lo que tiene que hacer. Y obviamente tampoco se pusieron de acuerdo. Mi amigo me decía, porque una vez tuve la oportunidad de que me invitó por motivo del trabajo, y vi un poco deteriorada su casa. Digo, esta es la casa que dejó tu jefe, sí, le digo, oye, pero ya está aquí como, cáense la cal, cáense todo esto, pues no importa. Digo, no es mantenimiento, dice, pues voy a alimentar, pero no mucho, porque, ¿qué tal si al rato la casa la pierdo y se la queda otra familia? Yo no voy a estarle dando mantenimiento a lo que al rato me lo quito. Y así por el estilo se daban situaciones, el zaguán también. ¿Y para qué quieres que lo arregle? Tal si a lo mejor al rato la casa se queda de la otra familia.
¿Por qué? Porque en un determinado volvemos a lo mismo. Cada familia va a tener un abogado. Cada familia, ese abogado estudió derecho, sea la escuela que sea, y cada abogado va a interpretar la ley, obviamente, a favor de su cliente, a favor de la persona que le está pagando. Y cada familia, a través del abogado, va a exponer diversos argumentos para convencer al juez que son ellos a quien les corresponde, porque es el primer matrimonio y no el segundo ni el tercero. Los segundos y el tercero nos van a quedar con ese título, con esa marca, de que yo por ser el tercero, pues en efecto no tengo el derecho a recibir nada. Pues de todo, yo fui el tercer matrimonio, pero fue conmigo con quien pasó no los últimos días, los últimos años de su vida, incluso hizo vida marital conmigo y con sus hijos, sin ver a las otras familias desde hace más de 10 años. Entonces es a mí a quien me corresponde, etcétera, etcétera. Además, los hijos de la primera familia ya son personas de 40, de 50, ya son señores grandes. En cambio, los hijos de la tercera familia son menores de edad. Y entonces, como puedes ver, ahí te enfrentas más que un problema de leyes, de artículos, de fundamentos que sí son importantes, son la base de tu profesión, pues la argumentación, el convencer al juez, el convencer al Ministerio Público que a ti te asiste la razón. O que a tu cliente, mejor dicho, no a ti, sino a tu cliente le asiste la razón, porque fue la primera familia, porque otros fueron simplemente concubinatos, porque aunque fueron concubinatos, los últimos años los pasó con esa familia, porque los hijos del primer matrimonio ya son hombres hechos y derechos, y en cambio los del último matrimonio son apenas menores de edad, y que por tanto se les desampararía o se les dejaría casi casi en la calle, por decirlo así, si se les deshereda o no se les da nada. En fin, ese asunto, cuando yo conocí a mi compañero de profesión, cuando estábamos trabajando juntos, me decía que lleva cerca de 10 años y que por esa razón él se había metido a estudiar Derecho. Sí, y por esa razón yo estudié Derecho, claro, me gusta. Pero independientemente de que me gusta, lo hice por esta situación de saber, de conocer, de saber a profundidad. Y de hecho, el abogado que teníamos, que era nuestro jefe inmediato, el coordinador jurídico, creo que te he comentado, Raúl Velázquez Salgado, lo estaba asesorando. Y obviamente, pues el abogado, como toda la experiencia, el colmillo largo y torcido, pues a mí visualizaba que mientras no hubiera acuerdo entre las partes, entre las familias, si iba este juicio para largo. Y entre las demás familias, pensando igual como mi amigo, pues ¿para qué arreglo la casa? ¿Para qué cuido la casa si al final la casa se va a quedar con la otra familia? Ahora a mí me van a, etcétera, etcétera. En fin, ahí está, compañeros, todo la conflictiva que implica este tipo de temas que habremos de conocer, que habremos de ver. Y por último, la legítima sucesión o sucesión legítima que le corresponde a la beneficencia pública. Sabes que en un momento determinado, si la persona no tiene parientes, no tiene descendientes, ni tampoco tiene ascendientes y no hay a quien heredar, toda la beneficencia pública es en este caso la beneficiaria, a quien se le puede transmitir los bienes de la persona fallecida, toda vez que se determinó y todo un proceso muy especial que no hay parientes o no hay familiares que puedan reclamar o exigir parte de lo que viene siendo la herencia. En fin, como puedes ver, esta segunda parte de este curso de Derecho es muy amplia. Primera parte de Derechos Reales que vamos a compaginar con Derecho Civil de 8 a 8 a 9:30 para que tengamos todo el tiempo posible para ver todo esto de los derechos reales, propiedad, posesión, copropiedad, uso, usufructo, habitación, servidumbre, derechos reales de garantía, derechos reales de gozo, disfrute, derechos reales de posesión, derechos reales, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a empezar con lo que vienen siendo las sucesiones la próxima semana, que como has visualizado, pues es muy amplia, es muy compleja, tiene bastante material de donde cortar, de donde tomar. Y la tercera parte, que ya son temas conocidos, pero no está por demás ver, es viene siendo los contratos. Que tú y yo se supone ya los dominamos, ya los tenemos casi impregnados. Ya está como luego dicen los jóvenes de bachillerato cuando se les vuelve a dar otra vez historia. Oiga, pero eso ya lo vimos. Muy bien, ya lo vieron. Pero yo creo que no lo han aprendido. Ahora, si me dicen que sí lo aprendieron,
pues entonces no tiene caso seguir repitiendo una clase. Lamento no estar en clase presencial. Ahorita te preguntaría, dime cuáles son los contratos relativos de, no de dominio, porque ahí tienes la positiva, los de uso. Cada quien mentalmente recuerda cuáles son los relativos de uso. Si te acuerdas que son dos, ya la hiciste, pero si no te acuerdas, entonces ya ves, ya lo vimos, pero ¿qué sirve que lo hayamos visto si nos aprendí? ¿Cuáles son los tres contratos de garantía? Ya lo sabes, te felicito, no lo sabes, ¿ya ves? Entonces, dime como los jóvenes, ya lo vimos, sí, ya lo vimos, yo te pregunto, ¿ya lo aprendiste? Dime cuáles son los contratos de servicios. Son cuatro los que vimos, aunque son más, dime dos de ellos. Si los tienes en tu mente y los dices, confío en ti, cada quien valores a sí mismo, cada quien valore a sí mismo, pues bien, te felicito, pero si no, entonces ¿de qué sirve si ya los vimos, si aún no los hemos aprendido? Aunque no lo vamos a ver aquí porque supone que también ya es tema visto y lo hemos complementado, ¿cuáles son los elementos de existencia de los contratos? ¿Y cuáles son los de validez? ¿Cuál es el elemento que da lugar a la unidad relativa y cuáles son los elementos que ante la falta de ellos se provoca la nulidad absoluta? ¿Qué es lesión? ¿Qué es dolo? ¿Cuáles son los vicios de consentimiento? Si lo sabes, compañero, y lo tienes bien en mente, te felicito. Pero si no, pues date cuenta que nos viene muy ad hoc, muy adecuado, muy al momento, volver a recordar esta parte someramente, o que la mayor parte vamos a mantener en sus sesiones, que son temas nuevos. Pero no está por demás recordar esto. E insisto, cuando estoy con bachillerato y le digo, vamos a ver historia, vamos a ver español, oiga, pero eso ya lo vimos, eso ya lo sabemos, muy bien. Ya lo vieron, si les creo. Ya lo aprendieron, lo dudo. Pero si tú me demuestras que lo sabes, yo a ver cómo lo hago con la escuela, a ver cómo lo manejamos usted y yo, damos un tema complementario y entiendo que te vas a aburrir porque son temas ya vistos. Hablemos un poquito de historia de México. ¿Sí? Ponme en orden cronológico qué fue primero. Explotación petrolera, leyes de reforma, nacionalización de la industria eléctrica y Revolución Mexicana. ¿Qué fue primero? Claro, se los pongo en el pizarrón para más claro. Si no me dices el orden, cuál fue primero y cuál fue último, se acabó el asunto. Segundo, de estos presidentes, dime el orden, quién fue primero y quién fue el último. Adolfo Ruiz Cortines, Venustiano Carranza, Miguel de la Madrid Hurtado y Emilio Portesino. Si me los dices, lo olvidamos. O en Historia Universal, dime de qué año a qué año fue la Primera Guerra Mundial y de qué año a qué año fue la Segunda Guerra Mundial. Me dices que 1914 a 1918 está bien. Si dices que 1939 a 1945 está bien. Pero si no me lo dices, entonces, ¿de qué sirvió que lo hayas visto si no te lo has aprendido? Y así mismo, compañeros, vamos a recordar que hay muchos contratos y que en derecho civil, perdón, en derecho mercantil vas a ver otros contratos que no son civiles. Por ejemplo, el famoso contrato de lo que viene siendo el fideicomiso. El fideicomiso es un contrato eminentemente mercantil y no es civil. Por tanto, es regulado por el Código de Comercio y no por el Código Civil. Es un contrato eminentemente de carácter mercantil lucrativo. El contrato de transporte es un contrato mercantil y no de contrato de carácter civil. Y aunque hay compraventa mercantil y compraventa civil, hay contratos que no son necesariamente civiles, sino solamente mercantiles. Contratos relativos de dominio, te pregunto cuáles son esos. Si tú me vas a decir que son aquellos donde se traslada, se transmite la propiedad, pues está bien. Y tenemos cuatro, son la compraventa, la donación, la permuta y el mutuo. Que usted y yo sabemos que no lo conocemos como mutuo. Que mutuo es una palabra, espero a estas alturas ya no nueva. Pero cuando lo vimos una vez, sí era nueva para ti. Porque si estamos acostumbrados más al término coloquial que es préstamo. Por préstamo entendemos, pero por mutuo difícilmente entendemos. Los contratos relativos a dominio son cuatro: compraventa, donación, permuta, lo que es el mutuo, o lo que dicen también el préstamo. Tenemos una
explicación que son los contratos tratativos de uso, que nada más son dos, el arrendamiento y el comodato. Lástima que estoy en clase presencial, pero pregunto, ¿quién sabe qué es el comodato? Y pues bueno, espero que sean sinceros y cada uno dentro de su interioridad califique y diga, sí sé que es el mutuo, no sé qué es el mutuo. Perdón, el comodato. Cuenta que el comodato versa, la pregunta es sobre bienes fungibles o sobre bienes no fungibles. Y en qué consiste el comodato, el comodante y el comodatario. ¿Para qué se entrega este tipo de contrato? También un contrato que no es muy común, no es muy usual. Vamos, que no es de, de negociación común y corriente, como la compraventa, como el arrendamiento, que son constantes. Este es un contrato que apenas estamos conociendo, que conocimos, pero que, aunque no son en clase presencial, quienes respondieron que sí lo dijeron, pues los felicito, y quienes no, pues ya ves jóvenes, entonces vamos a tener que recordar nuevamente este aspecto del comodato. Los contratos de garantía, que son la fianza, la prenda y lo que viene siendo la hipoteca. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo es fianza, cuándo es prenda y cuándo es hipoteca? A esa altura supone que usted lo tiene dominado al 100%, como si le preguntara cuánto es 2 por 2, 3 por 3 y 4 por 4. Sin dudarlo, sin estarlo pensando, lo contestas inmediatamente. Igualmente, yo te digo, ¿cuándo es fianza, cuándo es prenda y cuándo es hipoteca? Me dices, fianza es cuando una persona responde por otra, el fiador. Prenda es cuando doy bienes muebles como garantía, no sé, una laptop, equipo electrónico, electrodomésticos, coches, camiones como garantía. Hipoteca, cuando doy bienes inmuebles como garantía, casa, predios, fincas, departamentos, etcétera. Entonces, si es así, pues te felicito, jóvenes, vamos bien. Pero si no es así, entonces toma conciencia que andamos mal, que no estamos aprendiendo bien, que no estamos llevando el conocimiento con nosotros y que es fundamental que usted ya sepa, sin que se lo expliquen, sin hacer cara de juar, sin decirse ¿y qué es eso? O cómo se come eso, o cada cuándo se come, sepa de antemano que cuando usted hable, lleve a cabo una conversación, así sea, no sea oficial, una conversación de comida, de café, de lo que quiera, y empiece a hablar sobre asuntos legales, pues emplee estos tecnicismos y muchas palabras más que permitan que te puedas entender con tu contraparte, o con el abogado cuando estás platicando, con el juez, o con el secretario de acuerdos, con el secretario proyectista, o con el MP, o con el abogado, sobre lo que estás hablando, porque se supone que nuestro vocabulario, como decías, va a ser completamente diferente al que hoy estamos manejando. Hoy hablamos del inquilino. Se supone que lo correcto es el arrendatario. Hoy hablamos del casero, hablamos del dueño de la casa, pero no debemos ahora hablar del arrendador. ¿Quién es el arrendador? Pues el casero, el dueño de la casa. Pero que ahora que ya conocimos derecho, sabemos entonces cómo llamarle al casero el arrendador y no el casero. Porque si al revés, estás con alguien platicando y de repente dice, no, es que está mal el arrendador, aquí a quien le asiste la razón es el arrendatario. Si no sabes distinguir entre arrendador y entre arrendatario, quién es uno y quién es el otro, te vas a hacer chiraspelas, va a estar dentro de ti, ah caray, arrendador, ¿es el casero o es el inquilino? Y arrendatario, ¿quién es? ¿Es el inquilino o es el casero, el dueño del inmueble? Entonces, como puedes ver, hay que ir aprendiendo estos términos, hay que irlos manejando propiamente dicho, y esa es otra de las virtudes que deben de tener los profesionistas, emplear un tecnicismo o palabras propias de tu profesión, que realmente se puedan entender entre las personas, y solo cuando tengas un cliente, pues entonces explicarle en lenguaje coloquial, en lenguaje común, a qué es lo que te refieres cuando dices arrendador, dices arrendatario, a qué es a lo que te refieres cuando hablas de un juicio de desahucio, cuando hablas con términos más jurídicos, más técnicos, más propios de cada una de las profesiones. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un familiar en el hospital y el doctor y la enfermera pone ahí en una hojita donde nos han dicho que no tenemos que ver, pero siempre vemos, donde nos prohíben que estemos revisando esas notitas, pero las vemos, ¿y de qué sirve?
las leemos y no entendemos qué es lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque el doctor emplea palabras técnicas que el occipital, que el peroné, que tiene una, no sé qué tantas cosas, pues, nos acabamos de hacer. Nos están diciendo qué es lo que tiene nuestro paciente, nuestro familiar, pero como no conocemos y conocemos el lenguaje técnico de la medicina, pues ahí es donde tronamos horriblemente. Por más que le leamos, le releamos, debemos de entender, difícilmente vamos a comprender. Y así me pasa con cada una de las profesiones. Por último, aparte de los contratos de garantía, están los famosos contratos de los servicios, nos dan una atención personalizada, donde más que vendernos un producto, nos dan dando una atención, como te lo decía en estas clases. Yo cuando voy a un restaurante, más que estarme vendiendo el desayuno, la comida, que su sopa, que su arroz y su guisado, que qué tiene de postre, que esto, me están dando bien el servicio, la atención personalizada. Más que el producto, me están dando la atención. Este joven me trae el menú y ahí te lo llevo. O la media hora me trae otra vez el menú. Oiga, voy a traer otra cuchara, es que la que tenía se me cayó. Me voy a traer más servilletas. Me voy a traer más salsa. Me voy a traer otra tacita de café. Me podría traer, por ejemplo, cuáles son los postres. Y lleva su carrito de postres. Y a los 5 o 10 minutos, otra vez. Voy a traer otra vez su carrito de postres para que mi hijo escoja cuál es el que quiere. Oiga, me trae otra limonada, me trae más servilletas, etcétera. Pero más que estarte vendiendo que el pastelito, que la sopita, lo que más bien es este contrato, es la atención que te está dando. Cuando estamos las personas en un hospital, más que venderte el suero, la medicina, medicamentos u otras secciones, es la atención. Supone que va la enfermera 2 veces o 3 veces, te checa tus signos vitales, te checa tu temperatura, visualiza cómo va tu suero, visualiza cómo va tu evolución, te hace preguntas. Es la atención. Mismo llega el doctor 2 veces, una mañana o en la tarde, ve cómo estás, te mide temperatura, te hace preguntas, te ve tus pulmones, te pide que respires, en fin, más que venderte la medicina, lo que están haciendo ellos es darte una atención personalizada. Se llaman contratos de servicios. ¿Qué contratos de servicios? Pues los tenemos. Tenemos el depósito, tenemos el mandato, tenemos la prestación de servicios o prestación de servicios profesionales, que también hemos hablado ampliamente, que por no estar por demás recordar y quizás podamos dar algunas reglas en específico o en especiales sobre cada uno de estos tipos de contratos. Porque cada contrato pues tiene su propia reglamentación, su propia normatividad. Porque con cada contrato se presentan muchos casos particulares y más que casos, muchos problemas específicos. Entonces tú conociendo lo que es un mandato, lo que es un depósito, ya sabiendas que el conflicto, el problema por el cual tienes un cliente más es por la cancelación, el incumplimiento de algunos de estos contratos. Y sabiendo que es ese contrato, ahora lo que te toca ver es las normas específicas, concretas, que regulan ese tipo de contrato para ver en cuál de esos artículos, fracciones o incisos fundamentas tu demanda y la otra contraparte en qué fracciones o incisos fundamenta también lo que viene siendo su contestación o su contrademanda. Y de esta manera poder entender un poquito más el derecho. Sabemos tú y yo que el Código Civil es un documento muy extenso, muy gordote para poder más explícito. Entonces, aprendernos todos los artículos, pues está en chino, está canijo. Pero sí entender que hay un mandato, que hay un depósito, que hay una fianza, que hay una hipoteca, que hay un capítulo, que hay un título, que hay artículos que regulan eso. Y sobre lo que yo determine que no es una compraventa, sino más bien es una permuta, que no es no es un incumplimiento, sino vamos a decirle, falta de dinero, cosas por el estilo. Entonces ver la normatividad en específico y ver todos los artículos que regulan al mandato, al depósito, para saber en qué artículo, en qué fracción, en qué inciso puede ser que ahí esté el fundamento para poder exigir o demandar, bien sea al actor o al demandado según la parte en que yo me encuentro. Tenemos por tanto los contratos de servicios, el depósito, el mandato, la estación de servicios,
contrato de prestación de servicios profesionales. Y con estos tres temas, derechos reales, sucesiones y contratos, abarcaríamos todo lo que viene siendo esta segunda parte del derecho, que se titula Derecho de Bienes, de las de las 10, sí creo que es de las 10 a las 12:30, y que terminamos más o menos como por enero. Y que, como ya te dije, para darle cumplimiento a todo esto, derechos reales lo vamos a ver junto con lo que son los bienes, que estamos viendo 10 dominio público, 10 dominio privado, en la primera clase. Y para poder complementar esta otra parte, vamos a empezar con sucesiones, sucesión testamentaria, sucesión intestamentaria, tipos de testamentos, qué es lo uno, qué es lo otro, qué es heredero, qué es legatario, qué es una herencia, qué es un legado, para empezar, diferentes tipos de testamentos, sus condiciones bajo las cuales podemos suscribir un testamento especial, llámese ordinario, llámese especial, y ver parte de lo que ya conocemos de ello, que vienen siendo los famosos contratos, que a estas alturas ya tienes que tener super dominados, tienes que tenerlos pero bien mentalizados, cuáles son unos, cuáles son otros, para qué sirven unos, para qué sirven otros, cómo utilizar unos, cómo utilizar los otros. ¿Sale, Jonés? Bueno, pues cuando terminamos el día de hoy nuestro curso de la nueva materia de Derecho Civil, ampliando nuestro conocimiento, los veo en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar dudas, comentarios, preguntas, para ver lo de la tarea, ver qué en esta semana, qué acontecimientos hubo legalmente, jurídicamente y obviamente política, socialmente, porque el derecho no se desliga de la sociedad, porque la problemática social incluye el derecho y el derecho es el medio para darle la solución a lo que viene siendo la problemática social. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, compañeros.